Seguimos en su espacio Careo semanal por Sol 106.5 FM. También estamos en YouTube, en el canal de Sol FM y en nuestro canal Careo Semanal. Estamos en Instagram, en nuestra cuenta Careo Semanal y en Facebook, creo, o en Twitter. Twitter y estamos Facebook, en todos lados. Sí. Bueno, ya estamos con nuestro invitado Oscar Aza. Bienvenido a este espacio Careo Semanal. Bueno, pues muchísimas gracias, es un verdadero placer y un honor estar en ese programa de tanta audiencia y de tanta importancia en una fecha histórica como la que estamos viviendo, una fecha inédita. Así es. Aquí estamos contigo. Ya los estaba escuchando que estaban hablando del tema electoral en los Estados Unidos, ese es el tema del momento. Correcto. Las votaciones han sido masivas. En la mañana de hoy ya hemos sobrepasado los 90 millones de votantes en votación anticipada y por correo, algo que verdaderamente es impresionante. Supera por mucho la misma votación de las elecciones del 2016, cuando Donald Trump ganó el voto electoral, 306 votos electorales, a Hillary Clinton, aunque perdió el voto popular por casi 3 millones de votos. Estas elecciones, sin lugar a dudas, son las más polarizadas. La sociedad norteamericana está en su momento de mayor polarización desde la guerra civil, desde la guerra de secesión de 1861. Verdaderamente está polarizada no solamente políticamente, está polarizada ahora mismo en temas como el tema racial, Sí. el tema de la violencia, el tema de las armas, El tema de la y pandemia. otros temas de la sociedad norteamericana. Ahora bien, en la mañana de hoy ya se había estructurado no una proyección, sino un hecho real de las elecciones más caras en la historia de los Estados Unidos. Se han gastado hasta ahora mismo 14,000 millones de dólares entre las diferentes candidaturas. Para que tengan una idea, la elección del 2016 apenas llegó, mira, decir apenas, ¿no?, a más de 6,000 millones de dólares. Esta ya va por 14,000 millones de dólares. Más del En las doble. últimas horas, la actividad es febril en estados que se conocen como battlegrounds, en estados no indecisos, sino que están decididos, pero muy estrecho el margen. No es lo mismo un estado indeciso que un estado battleground, como le han llamado, campos de batalla. Si Texas, Donald Trump Arizona, no gana la Florida, se le va a hacer muy difícil ganar las elecciones. Y ahora ha recobrado una importancia tremenda a Pensilvania, donde las encuestas de hoy por la mañana, aquí se las tengo, el resumen de las encuestas, aparece Joe Biden. Ese es el estado natal de Joe Biden, nació en Scranton, Pensilvania. Biden tiene 49, Trump 44. Biden le lleva 5 puntos en el resumen de encuestas. Arizona, 49 Trump, 46 Biden. 3 puntos, está dentro del margen de error. Eso es un empate técnico. Estados como Georgia, que tradicionalmente había sido un estado republicano, hay prácticamente un empate técnico allí. Y el senador Perdue, que ese es otro de los temas importantes, cómo va a ser la composición del Senado si hay cambios. Perdue, el republicano, está en una férrea batalla con el candidato demócrata, que es un afroamericano que es pastor en la iglesia de la que fue pastor Martin Luther King. De manera que es un símbolo de la lucha de los derechos civiles, este candidato demócrata de la raza negra que se opone al senador Perdue. Pero continuando con el tema de las presidenciales, desde hace 48 horas, tanto Biden como Donald Trump han estado centrados en lo que se conoce como en el Blue Wall, la pared azul, que es en el centro norte, que ganó por un estrecho margen precisamente Donald Trump a Hillary Clinton, donde está Michigan, Wisconsin y parte de Pensilvania. Y es importante lo de Michigan, claro, porque fue el estado, uno de los estados que le dio el triunfo a Donald Trump. La recesión del 2008, con prácticamente casi la quiebra de la Ford y de la General Motors, y que el programa de Obama lo salvó. Michigan. Pero realmente allí las encuestas le han estado dando cierta ventaja a Biden sobre Donald Trump. Por eso Donald Trump ha puesto
énfasis. Y algo también inédito. Por ejemplo, en el tema de los condados, hasta ahora nos habíamos estado fijando en los estados, pero las elecciones del 2016 nos enseñaron que los condados son importantísimos. ¿Por qué? Pero esto viene desde el 2000, desde la crisis de las elecciones entre George W. Bush y Al Gore. 3 estados de la Florida, para poner un ejemplo. 3 condados. 3 condados, quiero decir, de la Florida, que son Miami-Dade, Broward y Palm Beach, son los condados más demócratas de los Estados Unidos. Y son los más grandes. El condado más grande de la Florida es el de Miami-Dade, que está ahora mismo fracturado, y de eso lo vamos a explicar más adelante, porque se habla del voto hispano, y yo siempre pregunto, ¿cuál es el voto hispano? ¿Es una unidad del voto hispano? No, absolutamente no. Vota igual el cubanoamericano de la pequeña Habana que el mexicano de Homestead, que el puertorriqueño de la I-4. Para nada. El corredor que va de San Petersburgo, Tampa, hasta Daytona. O el mexicano de Texas y California. Que es lo más parecido a un republicano. En la composición geográfica de la Florida, que es un 7, en la parte de arriba del 7 es totalmente republicano. Por eso la Florida representa el universo de lo que son los Estados Unidos. Pero hay otro ingrediente que diferencia esta elección de cualquier otra, y principalmente de la del 2016, y es las nuevas migraciones que continúan llegando todos los días a varios estados de los Estados Unidos, como es el caso de la Florida, donde tenemos en los últimos 2 años 200,000 puertorriqueños que, producto de las catástrofes atmosféricas naturales que ha sufrido la Isla del Encanto, pues han migrado principalmente al centro de la Florida. ¿Cómo va a quedar eso en el resultado electoral? Eso está por verse, porque hoy, desde anoche y hoy por la mañana, toda la batería, la artillería demócrata que asesora a Joe Biden, todos los voluntarios inclusive, están enfocados en sacar a votar a los afroamericanos y a los hispanos, que son los más renuentes a participar en los procesos electorales. Somos haraganes, tanto los hispanos como los afroamericanos, en salir a votar. Para muestra el botón de Hillary Clinton, que no pudo movilizar la maquinaria afroamericana de Obama. Otro de los factores, las personas de la tercera edad en medio de esta pandemia. La pandemia es un factor determinante de estas elecciones. De manera que puede pasar cualquier cosa, no hay nada seguro todavía, y hay unas cosas emblemáticas. Ha votado una señora de 110 años en Texas y otra de 104 años en Nueva York, que son ejemplos de cómo está la polarización y la participación política. Por eso, participación electoral. Por eso se sigue insistiendo, y más en las últimas horas, en sacar a votar a los hispanos, en el caso de la Florida, y a los afroamericanos. Oscar, hay estados que eran seguros republicanos, como es Texas. Ahí se ha cerrado la contienda electoral según las más recientes proyecciones. Hay temas tremendos como el tema de la violencia racial. Hace pocos días, el jueves específicamente, el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo que él esperaba que iba a haber violencia después del resultado electoral. Hay baterías de abogados, tanto en la Casa Blanca como en el Partido Demócrata, que están listos porque, como el presidente lo ha dicho claramente, él no va a aceptar un resultado electoral que no sea convincente. Y definitivamente es muy difícil que haya a esta altura un landslide, como se dice, o sea, una votación masiva a favor de uno u otro candidato. Oscar, ¿me oye? Es preciso recordar que Trump ganó estados importantes por 1 punto y pico de % sobre Hillary Clinton. Obama ganó aquí la Florida por poco menos del 2% de los votos. Ni hablar de las elecciones del año 2000, donde George W. Bush ganó por 537 votos la Florida. Ahora, algo sí es cierto. Si Trump no gana la Florida, difícilmente se reelige. Y ahora se ha sumado Pensilvania. La Florida tiene 29 votos electorales, empatado con Nueva York. Los 4 estados más importantes son Texas, California primero, con 56 votos electorales, Texas con 38,
Nueva York con 29, la Florida con 29. Pero se está poniendo énfasis en los condados, ya no tanto en el estado. Y hay una especie de operación quirúrgica por parte de los asesores del presidente Trump de ir concretamente a los condados. Por ejemplo, el condado de Butler, en Pensilvania, es un estado clave donde ya estaban denunciando que habían boletas que estaban todavía en el correo que no habían sido repartidas. Y estas son parte de los incidentes que se van a ver donde los abogados brillantes e inteligentes como José Manuel del Castillo Sabiñón se está frotando las manos como buen abogado, porque los abogados se van a dar banquete aquí. Gracias, Oscar. No sé si ¿Me oyes? alguna pregunta a ustedes? ¿Me oyes? Sí, cómo no. El tema latino evidentemente interesa a los dominicanos. Lógicamente, somos una de las etnias más importantes, representamos alrededor del 3 punto algo % entre los hispanos en Estados Unidos, que ya superan, en el caso de como minoría y evidentemente electoralmente, superan a los afroamericanos. Pero ¿cuáles son los temas? Y bueno, sobre todo en el sur de la Florida, donde está el énfasis de tu ejercicio profesional y además donde se está librando una batalla campal, porque como tú bien decías, es uno de los 4 estados más importantes en términos electorales. ¿Cuáles son los temas que preocupan a la comunidad hispana y cómo, en el caso de cada una de las campañas, han abordado estos temas tanto Donald Trump como Joe Biden? Y sus candidatos vicepresidenciales y Obama, que han tenido presencia en los últimos días. Vimos el 15 de octubre estuvo Pence visitando la Florida, en esos días estuvo Obama también, Donald Trump lo hizo recientemente también. O sea, se han enfocado en estados como Florida, Texas, Arizona, que son estados que están en disputa. Sí, el tema principal para los hispanos y para los dominicanos es el tema económico. Evidentemente la pandemia, que ha provocado un desempleo masivo, y principalmente en zonas como la Florida, zonas de servicio, restaurantes, los despidos en las líneas aéreas, el cierre de los cruceros, o sea, lo que son los servicios están sumamente afectados, los restaurantes, principalmente los dominicanos que se han dedicado en gran medida a la gastronomía. Bueno, el tema económico es el principal. El paquete de ayuda, todo el mundo atento a ello. El tema de la pandemia pasa a, yo diría que a un tercer lugar en el caso de esos núcleos étnicos, en el caso de los dominicanos. Aunque los latinos son los más afectados. Van a morir de hambre y tienen que salir a trabajar. Sí. O sea, el tema económico fundamentalmente, el tema de la seguridad en la salud, el tema de la salud es otro de los temas importantes. Sin embargo, en la comunidad dominicana se produce un fenómeno interesante. Los dominicanos de Nueva York, del noreste de los Estados Unidos, históricamente han sido demócratas. Inclusive los primeros funcionarios electos, Guillermo Linares, Adriano Espaillat, claro, La Antigua, en Boston, han sido candidatos que han sido catapultados por los políticos, por el Partido Demócrata fundamentalmente. El congresista Adriano Espaillat. Aquí en la Florida sucede un caso interesante. Hay una migración de dominicanos que son médicos, profesionales, ingenieros, arquitectos, que varios de ellos hemos estado conversando y están por Trump. ¿Por qué? Porque se han identificado con el tema de la comunidad cubanoamericana. Algunos de ellos están casados con cubanas, que ven el tema electoral en los Estados Unidos a través de su trauma, del trauma de la Revolución Cubana. Son personas en su gran mayoría profesionales, clase media, que no ven a Kamala Harris y a Biden con esta campaña del miedo. Porque aquí se ha hecho, y esto es importante recalcarlo, aquí se ha llevado a cabo una campaña de miedo. Justamente hay un psiquiatra que ha escrito un libro donde la portada del libro es precisamente la película aquella, El planeta de los simios, donde Charlton Heston encuentra la Estatua de la Libertad sumergida en la arena, el mundo destruido por los monos. Y entonces esa es la carátula de ese libro, donde habla de la campaña del miedo. O sea, si gana el otro, este país se acabó. Y la campaña consiste, por parte del presidente Trump, por un lado, diciendo, si gana Biden y Kamala Harris,
va a ser un muñeco y un títere del socialismo, y va a ser un muñeco de Sanders, de Bernie Sanders, sí. La Alexandria Ocasio-Cortez, la extrema izquierda del partido. Y por otra parte, los demócratas están diciendo 4 años más con Trump es ir al totalitarismo y a la destrucción de nuestras instituciones. De manera que hay una doble campaña del miedo. Si tú votas por el otro, este país se hundió, se acabó. Hay hechos concretos que complican este proceso electoral, por lo cual yo creo que no se va a saber o que no va a ser aceptado el ganador y el perdedor el martes o el miércoles. Esto puede ser muchas noches largas de impugnaciones, de recuento de votos. De hecho, si en la Florida la diferencia entre uno y otro candidato es menos del 1%, hay recuento automático, según la Constitución de la Florida. Entonces, dentro de ese esquema y ese panorama, vemos una situación de mucha inestabilidad y de mucha incertidumbre, ¿no? Esto sumado a los niveles de violencia que todos conocemos. Ya hay varias guardias nacionales en varios estados que están en estado de alerta máxima. Por ejemplo, la misma Pensilvania, en Ohio, aquí en la Florida con el tema de las milicias en el centro y en el norte del estado, que son legales, milicias legales. También la estrategia de Trump es poner énfasis en las zonas rurales, donde él tiene su mayor base de apoyo. En el centro rurales, de los Estados Unidos. Pues, concretamente, resumiendo la pregunta tuya, José Manuel, del voto dominicano y el voto hispano. El voto dominicano va a ser en Nueva York y en esa zona siempre demócrata. Aquí un poquito diferente, como les digo. ¿Y saldrán a votar los hispanos? Porque es una preocupación de que el hispano, como tú decías al principio, no votan. ¿Cuánto está registrado para votar? Eso es lo que te estaba diciendo, que la campaña de Biden está preocupada en estos momentos y en los últimos 3 días han pisado el acelerador para tratar de estimular y de sacar a los hispanos a votar y a los afroamericanos. No vaya, definitivamente que la herencia del voto afroamericano con Obama no se ha repetido. No se le repitió a Hillary Clinton, le costó la elección, le costó la elección otras cosas también. El hecho de que no hizo campaña en Iowa, no hizo campaña en Michigan, Wisconsin, donde ha estado de lleno metido Biden esta vez. Otro punto importante, el nivel de rechazo de Hillary era muy alto, principalmente y curiosamente entre las mujeres blancas de la tercera edad. No querían saber de Hillary. Y ahora ese nivel de rechazo con Biden es menor. De manera que vamos a tener varias noches largas, yo creo. Y predecir quién va a ganar las elecciones es una aventura que yo quisiera tener la respuesta para sacarme la lotería de la Florida el sábado. Bueno, Oscar, ahora con tu permiso vamos a hacer una pausa y cuando regresemos nos gustaría abordar ya los temas de política exterior, cómo las elecciones de los Estados Unidos podrían impactar las relaciones con Latinoamérica, con Venezuela, con Nicaragua, El Salvador, Brasil, Colombia, República Dominicana, que son las principales etnias hispanas, sobre todo en el sur de la Florida. Ya regresamos. Careo con habilidad.